Y después de 3 meses sin subir videos a YouTube, ni publicaciones, sin responder ningún comentario en ninguna red social y ningún mensaje tampoco. Básicamente después de haberme desaparecido completamente de las redes sociales, por fin, aquí estoy. Yo sé que muchos de ustedes se van a alegrar muchísimo de estarme viendo ahora mismo en este video, otros no tanto, pero bueno. En este video, básicamente les voy a contar qué es eso que ha acontecido, bueno, todas las cosas que han acontecido en mi vida durante todo este tiempo, como para que yo me haya esfumado por completo de las redes sociales. Y para que vayan teniendo ahí como un pequeño adelanto, un pequeño, qué sé yo, no sé cómo decirles, bueno, les digo que justo hoy comienza, digamos que una nueva serie en el canal, un nuevo rumbo en el canal acorde a mi nueva vida. Y no se preocupen que más adelante van a saber exactamente a qué me refiero, aunque yo sé que muchos de ustedes ahora mismo deben estar especulando, pero bueno, paciencia. Así que, sin tanta muela, comencemos. Primero quiero decir 2 cosas. La primera, quiero pedir disculpas a toda mi audiencia, a esa que de verdad me sigue, que de verdad le gustan mis videos y los disfrutan, básicamente por haber desaparecido sin decir nada. Pedir disculpas porque muchos de ustedes me escribieron, ya sea en comentarios o correo electrónico, por WhatsApp, los pocos que tienen mi teléfono. Gente que ha hecho hasta videos como hablando de mí, pero preocupados de que qué me pasa, que estoy desaparecida, etcétera, etcétera. O sea, realmente me han contactado muchísimas personas. También me han dejado comentarios en Instagram sobre todo eso. Bueno, que básicamente es la forma que tienen de contactarme. Y yo lo siento mucho. Déjenme decirles que vi todos los comentarios, vi todas las publicaciones, bueno, las publicaciones no, todos los mensajes, todo yo lo vi, solo que bueno, más adelante en la historia sabrán por qué no respondí, pero que sepan que los vi y por eso pido disculpas y gracias también por la preocupación. Y lo segundo que quería decir, más bien lo segundo que quería como aclarar es que efectivamente no me fui de las redes porque estaba deprimida o afligida, lo que sea, por todo el hate que yo recibí de gran parte de los youtubers cubanos por ese video que yo hice hablando de los falsos, que son la mayoría, etcétera, etcétera. O sea, ese no fue el motivo. Eso digamos que a mí me tuvo medio que afligida, no sé, 2 o 3 días, porque qué sé yo, uno nunca está acostumbrado a recibir tanto odio de tantas personas. Pero luego de esos días yo estaba como si nada. Ese es un tema que ya yo le di página hace rato. Es que de hecho ni siquiera fue nunca un tema como tal para mí. Simplemente fue una problemática más que yo hablé y bueno, ya se formó todo lo que se formó. A mí lo que realmente me chocó, bueno, todavía me choca, es que yo todavía me estoy encontrando videos de personas reaccionando a lo que yo dije en ese video. Parece que no tienen más nada que hacer de contenido en Cuba, yo no sé, no hay más nada que hacer que hablar de mí. Obviamente no todos los videos que han hecho sobre mí han sido criticándome ni malos ni nada. Han habido personas que han hecho videos bastante bien, pero la mayoría es como que ya aprovecharon y dijeron, yo, espérate, que se me acabaron las ideas, ya tengo que hablar de algo. Pero bueno, básicamente saqué este tema aquí para aclarar que no me fui por eso, o sea, no tiene nada que ver con eso. Voy a comenzar a hacer la historia para que me entiendan. Bueno, si ustedes son fieles seguidores míos, seguramente sabrán que el último video que yo subí, bueno, antes de este obviamente, fue justo el 2 de diciembre del 2024, o sea, el día de mi cumpleaños. Pero antes de esa fecha ya habían pasado cositas. Tenemos que ir más atrás en el tiempo. No recuerdo si fue cuando la primera o la segunda vez que colapsó el sistema eléctrico de Cuba entera y todo el mundo se quedó sin electricidad. Realmente yo creo que ya he perdido la cuenta. Yo creo que fue la segunda vez. Bueno, no sé. En ese entonces yo hice un video que seguramente ustedes ya vieron, documentando mi experiencia durante las 72 horas aproximadamente que yo estuve sin electricidad. Bueno, yo sola no. Yo y un montón de gente. Realmente ese no fue un video de denuncia de eso de los que yo normalmente acostumbro a hacer. Básicamente era eso, mostrar mi realidad y bueno, a través de mi realidad, de cierto modo, digamos que sí se hace como una denuncia porque estás viendo, o sea, lo que realmente pasa en Cuba por culpa del gobierno. Bueno, digamos que justo después de ese video yo como que empecé, por fin, porque yo sabía que eso tarde o temprano iba a llegar a tener problemas. Y bueno, necesito que tengan el contexto desde donde yo vivía en Cuba, que era un barrio donde había un montón
pero un montón de comunistas. Hay un montón de gente que no lo es, obviamente, pero hay otro montón que sí. Era un típico barrio de todo, de, vamos a decir, clase media, de lo que es clase media en Cuba. O sea, tampoco se vuelve la cabeza, ¿no? Pero, o sea, gente que vivía bien, bastante acomodada, y que la mayoría o eran gerentes de empresa o militares, etcétera, etcétera. Literalmente en las MIPYMES tú veías a los militares entrar y salir con bolsas y bolsas y bolsas de cosas como si ellos vivieran en el primer mundo. Y yo veía a veces carros pasar con el logo del comunismo, que Dios, por Dios. Pero bueno, para que tengan en cuenta dónde vivía yo. Y encima estaba cerca de Villa Marista. Obviamente, cosa que yo no sabía cuando yo me fui a vivir para ahí. Pero bueno, igual tampoco era como que me iba a cambiar de residencia por eso, ¿no? Como que encontrar alquiler en Cuba no es tan fácil como para yo estarme haciendo la loca de, ay, no voy a vivir aquí porque estoy rodeada de comunistas. Cuba entera está rodeada de comunistas. Pero bueno, les hago todo este contexto para que tengan idea de en qué ambiente yo estaba viviendo. Para ese entonces, bueno, yo trabajaba en mi casa, youtuber al fin, y mi esposo también estaba trabajando en la casa porque, bueno, se había quedado sin local y momentáneamente estaba trabajando desde la casa. Yo esta historia, a ver, la voy a hacer muy resumida, muy por arribita, porque honestamente no es algo que yo tenga así ganas de revivir ahora mismo. No es algo que uno quiera, ¿sabe? Como estar ahí recordando, pero bueno. Y sí, señores, efectivamente, digamos que empecé a tener situaciones por mis videos y las cosas que yo decía y mostraba en mis videos. Situaciones bastante incómodas, por decirles de alguna manera. Yo obviamente en ese momento como que me asusté, porque es lógico, cualquiera se asusta. Pero bueno, en realidad ya luego como que lo que me dio fue como un encabronamiento, como a cualquiera le puede dar. Pero justo después de eso yo fue cuando subí los videos, bueno, el video hablando sobre los youtubers cubanos que son falsos, etcétera, etcétera. Luego hice otro video. La cuestión es que pasaron como 2 semanas, porque yo subía un video semanal. Por lo menos eso intentado. Ustedes saben que en Cuba todo es muy complicado. Daba la casualidad que, bueno, como eso no tiene nada que ver con nada de denuncia, ni nada político, pues no me pasó nada. Pero luego yo preparo un video que ese sí era denuncia. Bueno, ese seguramente muchos de ustedes lo vieron. Si no, vayan a verlo. Fue el último video que subí antes de este, el que les hablé al principio del video, valga la redundancia, donde yo denunciaba un enorme salidero de aguas residuales. Bueno, en Cuba le decimos aguas bañadas, la típica fosa de toda la vida que había en el barrio donde vivía mi mamá, el barrio donde yo crecí, etc. Ese video está bastante explícito, o sea, yo lo mostré todo porque realmente llevaban tremendo tiempo con toda esa peste ahí respirándola. Es que es imposible vivir en esas condiciones y no pasaba nada, llamaban como lo típico en Cuba, llamaban a no sé dónde y todo el mundo los peloteaban y no les hacían caso. Y dije, bueno, voy a hacer un video, como en Cuba ahora mismo todo se resuelve haciendo videíto, pues yo también voy a hacer un videíto. En ese video hasta mi mamá se botó, o sea, en ese video ella yo creo que se desahogó también y dijo cosas que eran reales. O sea, si en vez de estar protestando por un salidero estuviésemos diciendo abajo de escalera, no sé qué, enseguida se lo hubiesen llevado presa, pero bueno. O enseguida viene la policía y todo eso, para eso sí se moviliza, pero para otras cosas no. Entonces, bueno, yo hice ese video, lo subí el 2 de diciembre y poco tiempo después, no recuerdo exactamente, fueron unos días. Es complicado, señores. Es complicado. Como ustedes comprenderán, luego de eso ya automáticamente dejé de subir videos por miedo, no solo por lo que me pudiera pasar a mí, sino por perjudicar también a otras personas de mi familia, a mi esposo y quién sabe, a mi mamá, a quien sea que ellos les dé la gana de perjudicar. Seamos realistas, en Cuba tienen control de todo. Como yo ya tenía ese miedo, yo no solo dejé de subir videos, sino que dejé de publicar cualquier tipo de cosa, dejé incluso a todos ustedes que me escribían, dejé de responderles, me puse en modo protectora, ya les digo, no solo por mí, sino por los demás. Y se lo juro, me daba una cosita. Yo veía los mensajes, pasaban los días, yo veía los mensajes de la gente, Yamila, ¿dónde estás? No sé qué, me han mandado hasta correos electrónicos periódicos, pero bonitos, ¿sabes? Con mensajes hermosos de que si me encanta tu contenido, que por qué, dónde tú estás, que qué te pasa. Ahora, en este punto de la historia tenemos que volver hacia atrás un poco. Bueno, ustedes saben que yo siempre he querido irme de Cuba, eso no es un secreto para nadie, pero yo jamás en la vida había podido salir de Cuba porque básicamente no tenía el nivel adquisitivo para ello, aunque esto suene como sorpresa para muchos de ustedes. Pero justo cuando pasó eso, yo
dije ya, me asfixié, ya no puedo más, yo tengo que buscar la manera, yo no sé de dónde, de abajo de la tierra, de donde no existe, para acabar de irme de aquí. Y vi como la vida, ¿sabes? Como dije, este es el camino, o sea, esto lo puedo hacer, el dinero me da, es una locura, lo sé, pero lo voy a hacer. Y tiene que ser esto, o sea, me apareció así de la nada, me lo pusieron ahí para mí, es esto. Y bueno, efectivamente mi esposo y yo decidimos emprender nosotros también nuestra travesía hacia Brasil. Literalmente era la única travesía que yo me podía permitir con el dinero que tenía. Por eso también me fui tanto de las redes, porque yo no quería que absolutamente nada entorpeciera mis planes. No quería que se acogieran a ni una mínima cosa para yo tener que ya definitivamente quedarme en Cuba, ¿sabes? Yo quería que se me diera lo que yo estaba haciendo. Entonces fue como un sacrificio que hice, ¿sabes? Yo lo siento, no respondo a nadie, no hablo con nadie, yo me fui de las redes, yo no existo, pero yo esto lo tengo que lograr. Y bueno, estoy en Brasil.